Ahora sí. Buenas noches con todos, bienvenidos esta noche al estudio del Evangelio según San Lucas, que en esta ocasión vamos a empezar el capítulo 10, uno de los capítulos bonitos de este Evangelio. Ahí también para comentar la reflexión, tarea, entre comillas, que quedó pendiente, que hoy día lo vamos a ver. Y si hay preguntas de la clase pasada, dudas, hagámoslo antes de pasar al capítulo 10. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor, que es Él el que nos congrega, que nos llama, y nosotros decimos sí. Entonces vamos a abrirnos a Él, a la efusión del Espíritu Santo, y le pido a Rubén, vamos a empezar con esta oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Ven. Adelante, Manuel Pablo. Empezamos. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Vamos a, como dijo Katia, vamos a comenzar el capítulo 10 del Evangelio según Lucas. Pero antes tomémonos unos minutitos, los que sean necesarios, para revisar un par de detalles. Uno, la manera en que termina el capítulo 9 del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice... Busca, por favor, Biblia latinoamericana, Evangelio es. El enterrar al Padre, o simplemente ven y sígueme directamente, o, en fin, esa parte es fuerte y quisiera a ver si la compartimos un poquito más. Uno, y dos, el tema de que qué tan claro les quedó el conflicto entre samaritanos y judíos, que ya se presentó al final del capítulo 9 también, cuando veíamos que Jesús y sus discípulos están de camino de Galilea norte a Judea, a Jerusalén sur, están de camino y pasan por el centro del territorio que es Samaria, y cómo ese pueblo de Samaria, enterándose de que el grupo se dirigía a Jerusalén, deciden no darles albergue, no recibirlos, ¿no? Entonces, ya lo vimos. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de esa negativa de un pueblo en Samaria de recibir a un grupo de peregrinos que vienen del norte al sur? ¿Por qué no pueden recibirlos como cualquiera? Recordemos que ellos son israelitas y los israelitas tienen como un principio fundamental el ser hospitalarios. Eso se ha visto siempre y se ve en la Biblia del padre Abraham, ¿no? La hospitalidad de un israelita es o de un hebreo cuando Abraham, es una característica fundamental. Y sobre todo, además de que es, digamos, cultural y además de que es buen actuar, pero además porque es una zona semidesértica donde las condiciones de vida son tan difíciles, donde conseguir una sombra, un poco de agua, no es nada fácil. Entonces, si tú tienes una persona que no conoces, pero pasa por tu territorio, le das sombra, le das agua, le das alimento, ¿no? Porque no está pues viniendo del chifa, no está viniendo de un buffet, está viniendo de condiciones bien difíciles. Esa es un poco la realidad detrás, ¿no? No olvidemos nunca de la tierra de Israel, con sus más y sus menos, pero es una tierra bien difícil,
No diríamos que es un desierto, es demasiado, ¿no? Uno se imagina un desierto de otra manera, pero es casi, semidesértico, es bien árido, bien árido. Hay algo de vegetación, pero muy poco. Sobre todo cuando venimos del norte al sur, porque el norte de Galilea es más verde, pero el sur Judea es más montañoso y más seco. Entonces, en ese sentido, saltó en la lectura una de las perícopas este tema de los samaritanos en una actitud de mala disposición con ese grupo que se dirigía a Jerusalén. Y el tema era, ¿y por qué? Y entonces, a raíz de eso, me comprometí y les pasé un pequeño videíto que preparé. Yo pensé que tenía algo, no lo tenía, pero al final no es nada difícil, ¿no? Para mí, digamos que tengo bastante tiempo en esto, y apunté 3 cosas y lo grabé más o menos casero. O sea, se podría hacer mucho mejor, pero espero que haya podido entenderse. En todo caso, también aprovechemos unos minutitos, si es que fuera necesario, aclarar el sentido del mensaje, del conflicto entre judíos y samaritanos, ¿no? Entonces, uno, eso, y dos, es el tema de la última perícopa del Evangelio, del capítulo 9 del Evangelio según Lucas, que acabamos de ver, que tenía que ver con, si el Señor te llama, síguelo, y no hay excusas. No, que voy a enterar a mi padre primero, no, que me voy a despedir de mi familia primero, nada, ¿no? En fin. Entonces, a ver, les doy la palabra en estas 2 cosas, como quieran, unos minutitos y entramos al capítulo 10. Quizá, para ser ordenados, quizá dediquémonos un ratito primero al conflicto entre judíos y samaritanos. ¿No? Llegaron a ver, creo, que dejó en el chat, Manuel. No. ¿Llegaron a ver el video, toditos? ¿O quieren me levantar la manito para comentar? Justamente para poder entender, ¿no? Miren, ver el video toma 15 minutos. Para mí prepararlo me tomó más de 1 hora. O sea, no hay comparación, pero en fin, les digo, ya es compromiso cada uno. No quiero ponerme de cargoso porque de verdad habría argumento. Pero les digo, el esfuerzo que se hace por prepararles las cosas de la mejor manera versus la respuesta de desinterés es un poco frustrante, ¿no? No, por eso no quiero entenderlo así. Sería bien triste, No, pero no. sería bien triste que de verdad yo digo, miren, yo sin solamente mi compromiso cristiano, digo, a ver, voy a darles todo lo que pueda y me toman mi trabajito. Pero si ni siquiera ven el video, ya no se pasen, de verdad, ya díganme qué cosas quieren, ¿no? Hagamos reunión de 5 minutos, o sea, así que ¿qué cosas se puede aprender? ¿Qué cosas se puede aprender si no haces ningún esfuerzo? Simplemente sentarte como rezar el rosario, con todo respeto, ¿no? No es pues. Manuel, una pregunta. Cuando hemos visto el video, ahí vemos pues en el mapa de Israel está Galilea, Samaria y Judea, ¿no? En ese orden, el norte, el centro y el sur. Y entonces el judío, si quería pasar, tenía que bypassear, ¿cómo hacía? Bypasar Habían, Samaria no, para pasar a... sí, cuando ibas tú de norte a sur, es Ujú. como decir, ¿no? Por decir, a ver, no quiero simplificar el Perú, pero es como decir Chiclayo, Lima y Arequipa, por decir. Entonces, ¿Ya? imagínate que tú quieres ir de Chiclayo a Arequipa Ujú. caminando y pasas por Lima. Claro, las distancias son mucho más cortas porque el país es más pequeño, entre el caso de Israel y el caso del Perú es más complicado, más largo, ¿no? Pero es como que para ir, imagínate, de Chiclayo a Arequipa pasas por Lima. Para ir de Galilea a Judea o de Judea a Galilea, de sur a norte, de norte a sur, pasas por, entre comillas, Lima, que vendría a ser Samaria. Ujú. Entonces, la única forma de evitarlo era tomar los caminos laterales. Uno era tomar el camino, si tú vienes con Sira del Norte, tú estás en Galilea, Nazaret o cualquiera, Cafarnaúm, tú quieres bajar al sur y tienes un camino que te pegas hacia la costa del mar Mediterráneo y Ya. bajas por ahí, por la costa, pero es complicado porque ahí estaban los filisteos.
Ah, O te pegas a la orilla del río Jordán, ¿no? Y vienes bordeando el río Jordán y bajas hasta la altura de Jerusalén, pero por el río Jordán, encuentras en la ciudad de Jericó, ¿no? Entonces llegas a Jericó y de Jericó subes a Jerusalén. Entonces son como los dos caminos, o bordeando el mar Mediterráneo, pero tienes un poquito de contrariedades, o vienes bordeando el río Jordán hasta Jericó y de Jericó subes a Jerusalén. Esos eran los dos caminos, las dos rutas como alternativa, porque la ruta natural más corta sería ir de frente de Galilea a Jerusalén, pasando por pleno territorio samaritano. Y ahí es donde está el problema, porque si pasas por el territorio samaritano, te corres el riesgo de que suceda lo que le sucede a Jesús y sus discípulos en esa perícopa del capítulo 9 que han motivado esta reflexión. Entonces hay, al final, tres rutas. O bordeas por la izquierda, o bordeas por la derecha, o vas por el centro. La ruta más natural es la del centro, más corta. Pero habiendo ese inconveniente de conflicto, de alejamiento entre unos y otros, y esto lo reitero, aún es un resentimiento real, aún siendo israelitas todos. Porque no es, miren, se los digo así, de la manera más clara posible, no es que el samaritano sea pues un extraño. El samaritano no es un pagano, el samaritano no es un eh, africano, no es uno de Asia Menor, no es uno de Grecia, no. El samaritano es un israelita. Es, es- eh, los, los pueblos samaritanos se forman igual que los pueblos de Judea y los de Galilea al norte a partir de las 12 tribus de Israel. El origen de esas tres regiones, de lo que es la tierra de Israel o el país de Jesús, luego el origen es las 12 tribus de Israel que se asientan en la famosa conquista de la tierra prometida, tan hermosa y tan estudiada y tan linda, ¿no? Entonces tenemos, Moisés guía al pueblo de Israel a través del desierto, finalmente no es él el que ingresa, sino es las tribus guiadas por Josué, ingresan, conquistan la tierra prometida, y estas 12 tribus se reparten el territorio, de acuerdo a como se lee en el libro de Josué, ¿no? Entonces, son tribus hermanas, son tribus que provienen del padre Abraham, y ni siquiera del padre Abraham, sino de Jacob, o sea, del nieto, Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob, que es Israel, vienen estas tribus. Y estas tribus son las que luego muestran esta división que se refleja en el conflicto samaritanos con judíos. Miren, por eso les digo, es un temita que no te va a cambiar nada la fe. Tú dices, oye, si no entiendo eso, igual voy a creer en Jesús. Claro que sí. Pero yo les digo, si estamos estudiando, vale la pena aprender un poquito más. De verdad, yo creo, ¿ah? O seré yo un loco, pero a mí me parece interesante que entendamos de a poquitos. No se trata de embutirnos, y por eso estamos tomándonos semanas y semanas, y en la medida en que vamos avanzando en el estudio del Evangelio, van saliendo temitas y nos detenemos en uno, nos detenemos en el otro. Y entonces, de manera tranquila, vamos asimilando. Porque yo entiendo que nadie puede en una sola recibir todo un aluvión, ¿no? Es como que te aplasta. No, no se retiene. Pero así de a poquitos. sí. Manuel, Rubén está pidiendo la palabra. Adelante, Rubén, por favor, activa tu micro. Listo. Sí, yo tengo algunos comentarios con respecto a la diferencia entre los samaritanos y los judíos. No he podido ver el video, pero tengo una idea general, ¿no? ¿Por qué existe esa división entre ellos, como tú lo has recalcado, siendo ambos pues israelitas, ¿no? Más o menos cuando la unidad estaba bien fuerte, cuando el rey David era el rey, ¿no? Buscó la unidad y él tenía, pues,
victorias y buscó la unidad de todo Israel. Esa unidad continuó con su hijo Salomón. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Ahí comienza la división por una situación de impuestos. Ahí que no querían pagar los samaritanos. Entonces ahí ya empieza ya una división importante, ¿no? También Samaria es más bajo que Jerusalén, ¿no? Ahí ellos en esta división fundan su templo en el monte Garizim, donde ellos ahí adoran, porque ahí creían que había estado pues sus antepasados. Jacob tenía ahí, decían ellos que en el monte Garizim tenían ellos el lugar de culto y se diferenciaban con el culto de los judíos en Jerusalén. Pero en los primeros tiempos, en estas épocas, más importante era el reino del norte, era más rico. Y como era más rico, también tenían mayor acceso a las culturas paganas. Entonces había bastantes relaciones entre los paganos y lo del reino del norte. Los judíos, más bien, un terreno más hostil, más montañoso, no tan fértil como Samaria, que es un poquito menos montañoso, hay más valles allí, y por eso que había una diferencia, ¿no? Una diferencia, pues, prácticamente desde esas épocas, ¿no? Por eso cuando llega ya Jesús, encuentra una diferencia marcada. Antes de Jesús, recuerdo que cuando se hicieron ¿cómo se llama? El destierro hacia Babilonia, antes del destierro de Babilonia, también allí hay una diferencia, porque se unen para combatir estas fuerzas, el reino del norte, o sea, Samaria, con los sirios. Hay una diferencia ahí, y los judíos no pueden aceptar eso. No aceptan que sus hermanos, los samaritanos, se junten con los sirios para tratar de hacer una fuerza frente a la invasión de un imperio gigante como era el imperio babilónico, ¿no? Entonces todo eso generaba que en realidad, pasando ya muchísimos años, se genere esa rivalidad, ¿no? Una rivalidad, pero importantísima, entre samaritanos y judíos. Eso sería lo que podría comentar. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Mira, interesante lo que comentas, pero mira, si ves el video se te va a aclarar mucho más. Mira, les digo, ¿no? O sea, si no, dígame, de verdad, me ahorro tiempo. De verdad, si no lo van a ver, no sé, cambiemos la metodología y yo haré menos esfuerzo. O sea, mi tiempo es como el de ustedes y yo le dedico bastante esfuerzo. Pero si no me interesa, díganme, ¿no? De verdad, yo no me voy a molestar. Más bien, uno se molesta cuando hace el esfuerzo y no hay respuesta. ¿No? Entonces, bueno, yo no lo he visto, pero les voy a contar lo que yo creo. Y está bien, ¿no? Te felicito, hermano, pero si ves el video se te aclara mucho más. Hay problemas ahí en lo que comentó nuestro hermano Rubén, y no lo critico, pero hay problemas de temporalidad, porque los babilonios no estaban cuando el reino del norte se une con los sirios para amenazar al reino del sur, ¿no? El reino de Babilonia no existía como poder todavía, eran los asirios. ¿No? No los babilonios. Vienen de la misma región que es Mesopotamia. Pero todo eso les cuento. Les digo, tratando, y no es perfecto, es un videito de 15 minutos caserito. Lo hice un poco de mi cabeza y de lo que conozco. Hice unos apuntes y salió algo sencillo. Pero de verdad les digo, me parece que contribuye. Pero ya, mira, hasta ahí llego. ¿Qué más pido? Le pido al Espíritu Santo que, ¿no? O les pido como Santiago y Juan, Señor, permíteme que caiga el fuego. No, pues, o sea, se dan cuenta que no. Uno hace de buena voluntad, pero la buena voluntad tiene límites. No, no. Guillermo, creo que tú también viste el video, ¿no?
queda en ustedes, de verdad, les digo de verdad, y no quiero ser cargoso, ya bastante cargoso soy, pero queda en ustedes. ¿Qué tan compromiso tienen con aprender? Entonces, se dejan el tema, estamos leyendo el Evangelio a medida que lo vamos avanzando, o se nos ha hecho un arroz con mango todo. Recordamos a Marcos y a Mateo y los diferenciamos de Lucas. Esas tareitas entre comillas, que nada más es reflexionar específicamente en un temita que parece que fuera light y no lo es, y entenderlo mejor. Ese videíto de apoyo, en fin, pero son ayudas que como entre comillas, porque no lo soy, pero como profe, digamos que te pongo ayudas, pero no las sigues, ya pues ya es voluntad de cada uno querer quedarse en su misma duda y en su mismo nivel. Mira, antes de entrar a este curso sabía lo mismo que al salir. Ya hice mi esfuerzo máximo. Señor, perdóname si no soy capaz de comprometer más, pero mi esfuerzo no puede ser más, ya no sé qué más hacer, ¿no? Pero si ya no le ponen de su parte, bueno, no pude ver el video, eran 15 minutos, fácil, madre. Ya qué pena, ¿no? En fin, no importa, no entenderán mucho de los samaritanos, ya, caballero. Manuel, de repente también han estado haciendo la tarea también, Es ¿no? que mucho trabajo les doy, de Pues, verdad. Yo mismo me doy cuenta, es una cosa, pero terrible. Les exijo tanto. Y el que les exige debe ser la propia fe. O sea, yo digo, yo tengo fe, yo quiero fortalecer mi fe, entonces quiero entender la Biblia a lo más que pueda. Y este pata, Manuel Pablo, me está ayudando, pero seguramente se queda corto y voy a estudiar más por mi cuenta. Ya, qué bacán, yo aplaudo, ¿no? Pero no, ni siquiera lo mínimo, ¿no? Me pareciera, de repente estoy siendo injusto. Pero no, ahí yo lo dejo porque de verdad no vale. El que se pica pierde, no vale. Pero que de verdad que da pica. Porque a mí no fue hacer un clic. Yo no les he puesto un video de alguien, lo hice yo mismo, ¿no? Y me tomó, no sé si más de una hora, el pensarlo, el hacer unas líneas, el hacer el PowerPoint y el grabarlo, el subirlo. Más de una hora de hecho, para que quede algo de 15 minutitos. Pero no pueden leer, no pueden escuchar 15 minutos. No, no, pues pero ya. los invito a que lo hagan porque está muy didáctico, muy claro, incluso podemos entender, ver cómo es que sucede esta división, pero así simple, sencillo. Incluso el mapa que Manuel pone es clarito, ahí se ve todo eso es bonito. Por eso te preguntaba cómo hacía, tendría que irme por acá para yo poder pasar, ¿no? Mira, y hemos Y, visto, Katia, hemos visto la semana pasada el tema de Jesús y sus discípulos que no los reciben en ese pueblo de Samaria. Vamos a ver el día de hoy, o sí, que no sé si nos alcanza el tiempo, pero vamos a ver el buen samaritano hoy. ah, Y luego cuando vemos Juan, vamos a ver la mujer samaritana en el pozo de Siquén. Son tres cosas que me acuerdo, pero hay más momentos, pero como que tres momentos importantes en el Evangelio en que se habla de los samaritanos, y entonces entender esto es mucho más bacán para poderle dar el realce y ubicarlo. Pero si no, agua tibia, pues sé lo mismo cuando salí del curso que cuando empecé el curso. Si quieren eso, ya pues yo digo, yo no me voy a rendir, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo y en alguien quedará. Por lo menos yo digo, si en uno, si en dos queda, ya me daré por bien servido, pero no puedo esperar que hayan pues 100 personas iluminadas. Si no quieren, ¿qué haces? Imagínate, si tú tienes hijos en el colegio y no quieren estudiar, ¿qué haces? Ya te desesperas, ¿no? Acá es peor porque somos adultos, pero estamos en el mismo plan del niño malcriado que no hace la tarea, ¿no? No, mamá, no, muy y tiene mil excusas. O sea, no, que mi abuelita se enfermó, no, que tenía que pasear al perro. Siempre hay excusas, ¿no? Pero son excusas, nada más que excusas. Pero bueno, digo yo, ahí lo dejo, porque el que se pica pierde. Manuel Pablo, pero estoy segura que todos van a ver el video ahora, porque incluso vamos a reforzarlo. Pero te agradecemos, te agradezco en nombre de todos ese tiempo que nos das, porque es cierto, toma su preparación, el tiempo, poder sintetizar todo, yo digo, todo lo que tú sabes, todo ese conocimiento, hacerlo en eso es como, yo no podría hacerlo tan sintético, de verdad, tan sintetizado, perdón, para poder hacerlo, pero aclara mucho porque conforme vayamos avanzando, vamos a ver eso que ya lo vamos a tener claro, incluso ya cuando lleguemos
pasemos al Evangelio de Juan también, ¿no? Porque de acá vamos a estudiar Juan. Pero Manuel, Beatriz está también pidiendo la palabra. Adelante, Beatriz, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ah, ahí está. Eh, bueno, yo vi el video y vi el video, lo he visto varias veces, 2, 3 veces. Lo he visto, bueno, para empezar, nunca fui buena en geografía, pero realmente, o sea, me parece así, o sea, tan interesante. Y yo me detengo en cada parte conforme vas avanzando, porque Manuel, tú lo haces tan, o sea, mm, lo armas tan bien y tan didáctico, pero yo soy de las que veo una parte y me detengo, porque me pongo a pensar, a imaginarme, no sé. Pero, o sea, sí me aclaraste varias cosas, ¿no? O sea, y algunas cosas, las poquitas cosas que sé realmente, me lo refrescas. Eh, no sé, me quedaron cosas más claras, obviamente, o sea, de que estaban las tres partes inicialmente, luego que, y me quedó clarísimo que pues con Salomón fue el que estuvo la primera en Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, y después bueno, que a la muerte de él le asume a Roboam su hijo, y por eso justamente también se separan los reinos, ¿no? Se separan los reinos, se queda Judá con este, con, eh, con Jorobán, con Roboam, y Jorobán se queda, ¿no? Con el hijo de Salomón, y se van el otro grupo con el otro rey que no querían pagar los impuestos que daba el hijo de Salomón. O sea, son varias cosas, porque, o sea, como te digo, o sea, es tan grande y tú lo reduces que parece tan simple, pero realmente no es tan simple. Y para mí se me complica un poco, y yo quisiera entenderlo más, y a veces me quedo así como que, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó allá? ¿No? O sea, en ese momento, y finalmente yo decía, y ahorita, después que quedó Judá, que quedó los judíos con, que es el país de Israel, pero, ¿y Palestina cómo fue que apareció? Me quedé pensando en eso. No sé si yo misma me enredo en mis ideas de cómo es, pero, Claro, pero, Beatriz, perdóname, de Palestina les pasé un video antes, un resumen de cómo se crea Palestina y de dónde viene, ¿no? No sé si lo han leído, claro, pero que, digo, que fue después yo les después paso, que yo les Jesús paso nació. información, Sí, pero no, si ustedes no ajá, si ustedes no la sí. estudian bien, es igual que nada, pues. Pero Sí, ese sí, sí texto es recuerdo que lo largo. pasaste, y sé que Palestina no existió en la época de Jesús. Eso me quedó claro. Por eso, No, no entonces ya no existió, habría y confusión. después Por fue, eso, pero, mira, pero perdóname, ajá, entonces no habría confusión. Si entendemos que Palestina es una creación del segundo siglo de nuestra era, ajá. entonces no hay confusión porque no existía Palestina antes. ¿Te das cuenta? Claro, a esa Es era mi como que, pregunta. O sea, es y como decir que ahorita, Manco ¿cómo es Cápac, Israel? si Decía. tú me dices, yo no entiendo la historia del Perú porque Manco Cápac era presidente del Perú. Entonces yo te digo, oye, el Perú no existía en la época de Manco Cápac, ¿no? Ahora, el territorio que después se llama Perú Ujú. era el Tahuantinsuyo, pero entonces ese tipo de cositas es importante, si no, de verdad uno se pierde horrible. Sí, sí, Entonces, claro. oye, estamos hablando de la historia del Perú, y Ramón Castilla, el presidente Chenique, pero y Manco Cápac, oye, Manco Cápac no había Perú todavía, ¿no? Entonces, Francisco Pizarro no llegó al Perú todavía, ¿no? Entonces, son momentos, y Ujú. Palestina es una creación posterior y bien artificial, que ha originado los mil problemas que hay hasta ahora. Palestina es una creación de los romanos como castigo a los rebeldes judíos en el siglo segundo, más o menos 100 años después. Miren, 100 años después de la pasión y resurrección de Jesús, recién los romanos crean Palestina, le ponen nombre a ese territorio israelita, le ponen el nombre Palestina en castigo a una tremenda rebelión judía. Entonces,
Si no existía en época de Jesús, no existía antes. No hay confusión. Eso es lo que te digo, de tener claridad, ¿no? Tener un poquito, no hay que ser muy experto, pero algunas cosas claras ayudan un montón. Claro, pero esa fue mi duda al terminar tu video y yo decía, ¿y ahora actualmente cómo es que está? O sea, a mí me salen dudas, pero, o sea, como te digo, no conozco mucho, pues no sé mucho, Sí, ¿no? Entonces no, claro, voy aprendiendo cada vez, y hay claro. cosas que me quedan clarísimas, así como esto de Palestina, que no fue, que Jesús no nació, cuando nació Jesús, Palestina no existía, o sea, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y Porque sin justamente embargo, lo que tú Beatriz, nos enseñaste. claro, y sin Pero, embargo les digo, ujú, es tremendo y alarmante para mí, porque es la desidia, es el desinterés que de verdad que a mí me molesta. Abre tu Biblia, la más linda que tengas, la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, la Biblia por excelencia. Y abre al final y vas a encontrar mapas. Y hay un mapa que dice Palestina en tiempo de Jesús. Pucha, ¿sabes qué? Que le mete un cocacho, ya no sé qué cosa decir, ¿no? Pero ujú. hay que ser Pero, bien, ujú, bien necio, ¿no? Bien necio. Y hablamos de necios en la Biblia y a veces somos los más necios de todos. Palestina en tiempo de Jesús. El Perú en tiempo de Manco Cápac. ¡Ah, su madre! ¿Qué tal mezcla, no? Los Estados Unidos en la llegada de los peregrinos en el Mayflower. Hoy los Estados Unidos no existían. Pero entonces es cambiar todo, ¿no? Es cambiar todo. Y de verdad pareciera un tema menor. Nosotros que tenemos hijos y nietos en formación, les digo, lo primero que tú tienes que conseguir para que tu niñito, hijo, nieto se forme bien es que tenga las cosas más o menos claras. Pero si no tiene las cosas claras, se les hace un arroz con mango en la cabeza que sumar y multiplicar es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso digo yo, estamos entre adultos, pero tratemos de aplicar lo más básico de la educación, que es, oye, algunas cosas bien claritas y luego sobre eso construimos. Pero si las cosas de inicio no están claras, bien difíciles, porque nos vuelven las dudas y cualquiera nos engaña, cualquiera nos atrapa con su discurso y nos mete un enredo como se ven en los videos de YouTube cuando hablan de Palestina y cuando y meten a los profetas, ya se hace, de verdad, es un arroz con mango, pero bien bravo, ¿no? Pero, Lo malo es que nosotros, personas adultas, cristianas, católicas, comprometidas, que dedicamos tiempo a nuestra formación, al final quedamos expuestos porque no tenemos claridad. Pero yo digo, entonces tendríamos que revisar otra vez un montón de temas en el compromiso que no, esta vez sí voy a escuchar, esta vez sí voy a tomar nota. ¿Te das cuenta? No es así, pues, ¿no? No es así. Estamos fallando, muchos, no digo por todos, por favor, pero muchos, como nuestro hijo cuando fue en el colegio y nos desesperamos, igualito, de tal padre, tal hijo, ¿no? Igualitos somos, o sea, mira cómo estudiamos, bien ligeritos. Me conecto el martes a las 8 y hasta el próximo martes, chao. Y me entra por una oreja, me sale la mitad me queda, la mitad me sale por la otra oreja, ¿no? Entonces pero, el profe se pica, pues. no, pero Manuel, también podemos verlo así que bueno, que por ejemplo las dudas de Beatriz podemos tener también varias, pero qué bueno que nos equivoquemos aquí, donde podemos aclarar, te tenemos a ti para que nos aclares, aunque volvamos a redundar o nos equivoquemos. Pero es mejor equivocarnos aquí en comunidad que afuera, que nos Claro, pueden, ¿no? Decir. Entonces, claro, eso es lo bonito, es lo que también nos dice el padre César. Prefiero que ustedes se equivoquen aquí porque también nos toma lección así, a que después afuera estén diciendo algo que no es. Entonces, por eso yo les invito a los que no han podido ver el video, estoy segura que lo van a ver de nuevo, lo van a ver y lo van a poder comprender y entender para poder después repasar la Biblia. Sí, pues así era, porque muchas veces también vamos a ver y fue por el camino de Jericó, y ya vamos a entender por qué hacía eso. Entonces, como vuelvo a decirlo, muchísimas gracias, sí, nos has dado como ha escrito ahí una hermanita en el chat, un jalón de orejas, sí, porque tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte para poder estamos formándonos y justamente eso es el escudriñar, ir un poquito más allá, una guía, pero un poquito más allá, tal vez organizarnos mejor. Yo sé que tenemos múltiples actividades, trabajo, pero
organizándonos un poquito mejor, vamos a poder ir incluso, como dice Manuel, no seremos lumbreras, pero ya está ahí, el Señor es el que, seamos la tierra, pues, ¿no, Manuel? Como nos enseñaste. Ya vamos a prepararnos, Claro. poder, ¿no? Mira, y aprovechando que se mencionó el tema a raíz de tu pregunta, Katia, el tema de Jericó, ¿no? O sea, ya ubicamos a Jerusalén en la montaña y Jericó. ¿Y por qué es importante Jericó? Porque varias veces se habla de Jericó y es porque es en el camino del israelita del norte hacia Jerusalén, era el paso, no digamos que el único paso, no. Habían otros caminos, pero otros caminos que implicaban o exponerte a pasar por el territorio hostil de los filisteos o exponerte a pasar por el territorio medio hostil de los samaritanos. Entonces el camino natural, el camino era un poquito más largo, pero el camino más amistoso era pasando por Jericó, que es bordeando el mar, perdón, bordeando el río Jordán. Entonces llego a la altura de Jericó y en Jericó subo a Jerusalén ya al toque. Entonces, por eso es que se resalta mucho y se menciona mucho a Jericó, porque es ese paso, ¿no? Es como la antesala. Por Jericó vas a Jerusalén y por Jericó te retiras de Jerusalén. Repito, no es el único camino, pero es el camino más seguro, es el camino más amistoso. Ahora, dentro de eso, el camino de Jerusalén a Jericó de bajada o de Jericó a Jerusalén de subida es en esa época, imagínense, subir un cerro, bajar un cerro, hay bandidos. Y es lo que va a pasar en el capítulo 10 que vamos a leer, cuando este hombre es asaltado por unos bandidos cuando bajaba de Jerusalén a Jericó, ¿no? ¿Por qué? Porque habían bandidos en el camino. Eso ha sido en todas partes. Recién con los caminos romanos es que eso se tranquiliza muchísimo en el mundo antiguo, ¿no? Un mérito enorme de los caminos romanos y que aportan a la cultura del mundo es la seguridad para viajar, que no existía. Entonces, en los caminos romanos que cruzan todo el imperio, uno podía caminar y tenía seguridad y tenía albergues. Pero antes que eso, siempre el viaje era bien peligroso y prefería viajar por mar. Y el mar tenía sus problemas también con las tormentas, con las tempestades, con los piratas. O sea, no era época fácil, ¿no? No era época fácil, eran tiempos bien duros. Pero digamos que, bueno, el tema de Jericó, cómo aparece y por qué es tan importante también, lo pueden ver en el mapa, pero ya les cuento el concepto estratégico de Jericó como paso casi obligado para ir y venir de Jerusalén, ¿no? Gracias, Beatriz. Gracias por tu participación. Katia, no sé si Guillermo al comenzar comentó algo, no sé si le pudiéramos... Sí, justo le estaba diciendo a Guillermo, pero que Guillermo se paró y no me escuchó. Guillermo, tú creo que también llegaste a ver el video. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Sí, gracias, Katia. Sí, yo vi el video. Lo que pasa es que el video me llegó por WhatsApp y el WhatsApp solamente lo tengo en mi teléfono. Entonces yo escuché toda la explicación, pero no pude ver bien los mapas ni los textos que puso Manuel Pablo porque la pantalla del celular es muy pequeña. Entonces no he tenido oportunidad, mi hijo está fuera de acá de casa, todavía sigue fuera, para pedirle que me lo pase a la tablet y entonces en la tablet yo lo puedo desplegar la pantalla más grande y puedo verlo. Pero lo que recuerdo de haber escuchado es que cada una de las tres regiones tiene su camino en la historia pasada de cada uno. En cada sitio pasó una cosa diferente y hubo influencias externas que predispusieron a los habitantes para que fueran como finalmente se mostraron y los predispusieron también unos contra otros, ¿no? Entonces, es por eso que han mencionado el tema de la imposición tributaria, que a nadie le gusta pagar impuestos y desde esa época viene el disgusto ese, que reaccionan, se niegan y entonces vienen todas esas consecuencias
¿no? Eso es lo que hace casi, porque yo la semana última no participé porque fue la misa de aniversario de Maritza, y esto fue de la semana anterior, o sea, de hace 14 días. Pero cuando yo revisé y vi el mensaje de que estaban enviando eso de ayuda, inmediatamente lo escuché. Es lo que más o menos recuerdo. Claro, gracias, Guillermo. Miren, les aclaro un poquito el tema de impuestos, porque pareciera, sí, efectivamente es un tema de impuestos, pero un poquito más, entrándole más al asunto, el tema es que estos impuestos, estos tributos, los pagaba el pueblo a su gobernante. Y no es que el hijo de Salomón pusiera una escala de impuestos impagable, no. Queridos hermanos, estos tributos venían de la época de Salomón. Salomón fue muchos años rey y el pueblo aceptó, cabeza baja, los tributos de Salomón. Pero cuando Salomón muere y su hijo Roboam pretende hacerse con el trono que le correspondía como hijo, así como Salomón era hijo de David, Roboam era hijo de Salomón. Entonces dice, yo heredo, a mí me toca, mi padre me ha designado, y es lo que se usaba. Pero entonces de las 12 tribus, 10, ¿no? 10 de las 12 dicen, Roboam, queremos hablar contigo. Y se produce, y lo podemos leer en el Antiguo Testamento, en uno de los libros, se produce una reunión de el virtual rey, digamos, no asumido, el virtual rey Roboam con las autoridades de las 12 tribus. Y ahí se discute acaloradamente. Y lo que le piden encarecidamente los dirigentes de las tribus es, por favor, quítanos esta carga que tu padre nos puso. O sea, no quiero entonces, ¿a dónde voy? ¿Se dan cuenta? Es que Salomón tan inteligente y lindo. No, Salomón tenía sus cosas. Quítanos la carga enorme que tu padre nos ha puesto sobre los hombros, con la cual construyó el templo y todas sus obras maravillosas. Claro, ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía? ¿De dónde podía Salomón financiar la obra pública si no es cargándole al pueblo los tributos? Entonces, repito, las autoridades, representantes de las tribus, le piden como voceros al virtual rey, quítanos la carga. Entonces, Roboam consulta, nos cuenta la Biblia, Roboam consulta con sus asesores. Y los más viejos le dicen, Roboam, tienen razón, la carga que están soportando es demasiado pesada. Y Roboam voltea y se reúne con los asesores más jóvenes. Y los asesores más jóvenes, impetuosos, le dicen, no, Roboam, no les hagas caso, incluso exígeles más. Malazo consejo. Entonces Roboam le hace caso a los asesores más jóvenes y resultado, Roboam vuelve a la reunión al día siguiente, como habían quedado, ya los escuché, ahora doy mi veredicto como rey, los impuestos de mi padre los voy a mantener. En ese momento es que las autoridades de 10 de las 12 tribus dicen, no sigo contigo. Miren, así de duro, ¿no? Así de duro, no sigo contigo. Esas condiciones no son aceptables. Y entonces, por un tema de tributo, 10 de las 12 tribus se separan y forman el reino del norte y nombran como rey al general Jeroboam. Jeroboam es el general que había sido brazo derecho de Salomón. Entonces, 10 se van con Jeroboam y establecen condiciones poquito más soportables. Siempre hay que pagar tributos, ¿no? Pero no los que venían soportando desde Salomón. Y quienes se quedan con Roboam en el reino del sur son 2 de las tribus, Judá y Benjamín. Entonces tenemos 10 tribus que se abren, reino del norte, y 2 tribus que se quedan, reino del sur. Y el reino del norte pasa a llamarse Israel, que tú dirías, oye, todo el país era Israel, pero ellos como son mayoritarios, se dan cuenta, ¿no? Son 10 de 12. Entonces ellos se llevan el nombre, y por eso si no uno no lo entiende.
¿Por qué no se pusieron otro nombre? ¿Por qué se pusieron Israel? Porque eran la mayoría. Eran 10 de los 12, 10 de las 12 tribus. Se ponen Reino del Norte y 2, que son Judá y Benjamín, se quedan en el sur y se ponen Reino de Judá. Porque Benjamín es más chiquito, ¿no? Entonces, Reino de Israel, Reino de Judá, norte y sur. Y la capital en el Reino del Norte va cambiando. Samaria es la última capital, pero va cambiando de acuerdo al rey de turno. La historia lo podemos leer en el Antiguo Testamento, ¿no? La historia del reino del sur es más estable, pero la del norte es bien inestable. Hay complots, hay asesinatos, hay esas cosas como que uno está acostumbrado a leer de intrigas por el poder y reemplazas a uno con el otro, lo envenenan, ¿no? Esas cosas hay en el reino del norte. Y eso debilita el reino del norte. Pero por otro lado, como dijo nuestro hermano, cosa que es muy cierta, el reino del norte era más agrícola, más rico. Entonces era más apetecible. Y a quién tenía de vecino el reino del norte, y eso es lo que desencadena finalmente todo. El vecino de la tierra de Israel, pero cerquita del reino del norte, era el imperio asirio, que se había hecho fuertísimo. Ahí empieza la verdadera parte de la historia dura, porque los asirios, el imperio asirio, que tenía como capital Nínive, el imperio asirio conquista el reino del norte, pero no llega al reino del sur. Invade, sí, varias zonas del reino del sur, pero no llega a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos, el reino del sur, se alía con Egipto, que era la potencia que está debajo, y que era potencia también. Entonces, en una jugada estratégica, geopolítica, el reino del norte cae, sucumbe bajo la amenaza asiria, pero el reino del sur se defiende aliándose con los egipcios. ¿A cambio de qué? De nada. De tributos. Siempre los tributos, ¿no? Siempre los tributos. O sea, tú eras tributario. O sea, cuando en esa época un imperio te conquistaba, era una de dos cosas que te pedía. O se metía en tu territorio y te aplastaba, que no era lo común. Lo común era que te exijan un tributo y te dejen un cierto grado de libertad. ¿Ok? Tú eres un país vasallo mío, un territorio vasallo mío, gobiérnate, ten tu religión, pero págame tributo. Y pórtate bonito. Bueno, los asirios eran más salvajes, ¿no? Entonces, los asirios conquistan, entran al reino del norte, los egipcios, a cambio de tributo, defienden el reino del sur, pero no lo pueden defender tanto. Bueno, lo defienden 150 años. 150 años en que el reino del norte ha caído y el reino del sur está todavía independiente. Son 150 años. ¿Cuántas generaciones como nosotros, nuestros hijos y nietos? Imagínense, ¿no? Por lo menos 6. Entonces, en ese tiempo de 150 años, los hermanos del norte, pisoteados por la invasión asiria, deportados a Nínive, la mayoría y la parte más culta y más próspera de la población es deportada y se quedan los campesinos más humildes y ellos conviven con el ejército que los asirios envían para garantizar la estabilidad de ese territorio conquistado. Entonces, inevitablemente, en 150 años, jóvenes asirios hacen familia con jóvenes samaritanas y hay la mezcolanza. Y el resultado de la mezcolanza es un mestizaje que afecta incluso la religiosidad, porque los hijos que tiene el joven asirio con la joven samaritana, ¿qué son? ¿De religión asiria o de religión israelita? O un poco, un día voy al templo del uno y el otro día voy al templo del otro. Normalmente la mamá influye más que el papá en la religiosidad, pero igual hay una influencia muy grande, repito, en 150 años, hay una influencia muy grande del norte de la religión asiria, de los dioses asirios, ¿no? Y los dioses asirios, para no complicarla, son los que se conocen como Baal, B-A-A-L, los dioses Baal, que son 5 dioses,
¿no? Hay un Baal para la lluvia, hay un Baal para las cosechas, hay un Baal para protección de los hogares, 5 Baales, ¿no? Entonces los dioses Baal. Esos dioses Baal son importados, entre comillas, por los asirios en el tiempo de permanencia en el territorio del reino, de lo que había sido el reino del norte. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto, el reino del sur está libre. Entonces ellos tienen a su Yahvé, su templo de Jerusalén, sus prácticas, sin esas influencias de los Baales, de los asirios, ni nada. Y como les digo, por 150 años, que es bastante tiempo, bastante. Ahora, finalmente, no son los asirios, sino el nuevo imperio que surge de Mesopotamia, que es el imperio babilonio, el que toma gran poder y en una jugada como jugada de ajedrez, porque es increíble, es interesantísimo leerlo, los babilonios conquistan el imperio asirio sin matar a nadie, sin derramar una gota de sangre. Es la primera guerra que se gana por marketing en la historia. Bueno, es un tema distinto y los invito al que sea más curioso a que investiguen, ¿no? Cómo los asirios cómo los babilonios conquistan a Siria con Nabucodonosor sin derramar una gota de sangre, de un día para otro. Es muy interesante. Pero finalmente esto sucede y los babilonios conquistan al imperio vecino de Asiria y se quedan con todo lo que Asiria tenía, obvio, ¿no? Si Asiria tenía al reino del norte, los babilonios, cuando conquistan a Siria, conquistan al reino del norte automáticamente. Era la yapa que venía con el premio. Entonces, inmediatamente los babilonios entablan contra el reino del sur. Reino del sur que se había mantenido independiente de la influencia siria, pero que no pueden con la influencia babilonia mucho más fuerte. Y los babilonios finalmente conquistan Jerusalén, cosa que nunca habían conseguido los asirios. Los babilonios conquistan Jerusalén, invaden la ciudad, destruyen el templo, y es la caída del primer templo, que se las menciono en el video, ¿no? El primer templo que construyó Salomón en el año 1000 a.C. es destruido más o menos en el año 500 a.C. por la invasión babilonia. El resultado de esa invasión es que, así como 150 años antes se había producido la deportación de los ciudadanos más connotados del reino del norte a Nínive, en este caso se produce la deportación, el destierro de los ciudadanos más connotados del reino del sur a Babilonia. Entonces, ese es un poco el resumen del origen del conflicto. El origen del conflicto está en esa, entre comillas, si quieren, mala suerte, ¿no? Tú dirías, ese reino no estuvo unido, se separó en dos, y la parte norte fue invadida 150 años antes que la parte sur por un ejército recontra bravo, que eran los asirios, recontra bravo, bravísimos. Ahora, uno podría pensar, no, esos asirios eran unos malvados, y les digo sí y no, porque si leemos con objetividad y entramos a la historia universal, el imperio asirio tuvo cosas extraordinarias. O sea, uno se deja llevar solamente por una parte, ¿no? Y miras un aspecto. Pero si les digo, la primera biblioteca del mundo, imagínense lo que significa como reunión del saber cultural, la primera biblioteca del mundo, hermanos, estuvo en Nínive, construida por los asirios, y etcétera, etcétera, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia realmente eran asirios, o sea, porque es la misma tierra, o sea, no nos confundamos cuando decimos Asiria, Babilonia, es la misma tierra que se llama Mesopotamia, que ahora es ese país menospreciado y considerado terrorista, que es Irak. Miren, uno dice Irak, qué feo. Bueno, Irak es Mesopotamia, y Mesopotamia ha sido la cuna del reino asirio, del reino babilonio, la cuna de la humanidad. Ahí estuvo Sumeria, ahí nació la civilización, las primeras bibliotecas, la escritura. O sea,
dependemos tanto de ellos, pero con nuestra poca curiosidad, digamos que no llegamos a entender, y cuando pasa el tiempo, terrorista iraquí, su madre, ¿no? Qué miedo. Pero esa gente es Mesopotamia. Como cuando hablamos de Irán el día de hoy, saltando un poquito, pero es el imperio persa, la cultura persa, el rey de Persia. ¡Qué maravilla!, ¿no? Cuando nosotros queremos entender las razas de Europa, no puedes entenderlas si no estudias a la raza persa, porque de ahí es donde vienen esos coloraditos europeos, de Persia, que no son el mismo tono de piel que el árabe tradicional. En fin, tanto que no conocemos, ¿no? Pero no me voy a distraer. Pero es interesante ir conociendo, y les digo, yo creo, para nuestra cultura y el nivel en que estamos, deberíamos hacer un esfuerzo adicional y ir avanzando. Si no, nos quedamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Entonces ya con todo esto, les digo, entendemos por lo menos el origen de una desavenencia entre dos pueblos dentro de la misma Israel, ¿no? Samaritanos y judíos. Claro, porque el samaritano ha recibido un palazo en la cabeza 150 años antes y les caen los asirios y se hace una mezcolanza de pueblos y de religión. Entonces, al final, ¿cómo quedan los samaritanos? Ellos mantienen en su esencia la formación israelita. ¿En qué sentido? En que para ellos el libro sagrado es la Torá, ¿no? Eso les añado, pero está en el videíto. Por lo menos lo menciono. La Torá, ¿qué cosa es la Torá dentro de la Biblia hebrea y dentro de nuestra Biblia católica? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, nuestro Pentateuco, viene del hebreo Torá, y la Torá es considerada la ley de Moisés. Para los samaritanos, luego de la tremenda mezcolanza y influencia asiria, para los samaritanos lo que queda de su religión es la Torá, la ley de Moisés. Y ellos van a mirar a los judíos como que los judíos, los del Reino del Sur, tienen otros libros, digamos, que son lo que nosotros tenemos en la Biblia hebrea y en la Biblia católica como profetas y otros escritos. Por ejemplo, ¿qué profetas? Están los 3 profetas mayores y los 12 profetas menores. Y en otros escritos está pues el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Sabiduría, el libro de Cantar de los Cantares, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los samaritanos tienen como libro sagrado la Torá, y los judíos van a tener como libro sagrado el Tanaj. El Tanaj es la Torá más otros 2 paquetes, que son profetas y otros escritos. ¿Ok? Y luego el otro elemento, y es que a la hora de que se produce esta división tan dura y dolorosa, es que los samaritanos, los del Reino del Norte, no se quedan sin un lugar de adoración al Señor. Ellos tienen a Yahvé, tienen a la ley de Moisés, y lo que hacen es como me parece inteligente, ¿no? Habría que conocer mucho más historia, pero ellos construyen un templo en su región, en el monte Garizim. Entonces, si hay que adorar a Dios en el monte, ellos hacen un templo para el Señor en Garizim. Es un monte en la zona de Samaria. Y entonces, finalmente, eso ya acentúa la división. Porque si el judío israelita del sur adoraba al Señor en el monte de Jerusalén, el samaritano israelita del norte adoraba al Señor en el monte Garizim. Por eso cuando vemos en Juan el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la mujer le pregunta, si recuerdan, y lo vamos a ver con mucho más detalle, pero la mujer le pregunta, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿Dónde dicen ustedes o donde nosotros decimos? ¿En Jerusalén o en Garizim? Una pregunta que está en la Biblia, ahí no estoy inventando nada, ¿no? Entonces uno, si no tiene estos conocimientos, uno dice, qué conversación tan rara. Pero les digo, tiene mucho, mucho de fondo, de realidad para ellos. ¿Dónde debemos adorar? Jerusalén o en Garizim. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos una fe que dentro de la fe de Israel
ha tomado una parte que es la Torá como base, pero no lo demás. Y dos, que adoran en un monte diferente que Jerusalén, que para el judío va a ser el único lugar de culto a Dios. Y entonces en esto está el origen del conflicto. Un conflicto que va de los dos lados, pero yo no diría que son odios, ¿ah? Para nada, pero sí son resentimientos y son cosas marcadas. Se tienen celos, se tienen cólera, y hay momentos claves que también podemos encontrar en la Biblia, como cuando sucede algo por ejemplo, específicamente contra Jerusalén, los samaritanos se alegran. Cuando los babilonios invaden Jerusalén, los samaritanos aplauden. Cuando los babilonios destruyen el templo de Jerusalén, los samaritanos, exagerando, pero hacen fiesta. Y eso a los judíos los resiente muchísimo. Cuando ellos después regresan, gracias al edicto de Ciro, el persa, cuando ellos regresan, van a mirar al samaritano con ese resentimiento. ¿Se dan cuenta? Ah, tú eres mi hermano, tú que aplaudías a la invasión babilonia, tú que te reías de la destrucción del templo, y peor todavía, ya lo que es la gota que rebalsa el vaso, cuando los judíos, perdón, regresan con el apoyo de Ciro el persa, reconstruyen Jerusalén y el templo, los samaritanos no nos ayudan, no ponen mano de obra. O sea, muchos pueblos ayudan a la reconstrucción de la ciudad, de los muros, del templo. Muchos, incluso el propio Ciro persa les manda hasta joyas y arquitectos. Pero los samaritanos no ponen chamba. Tú dirías, oye, no, te voy a mandar a mi hijo para que te ayude. Nada, naranjas. O sea, ya estaba el resentimiento creado. Y eso sucede en el siglo V antes de Jesús. Ahora estamos en el Evangelio y vemos que se acerca un grupo de peregrinos que van hacia Jerusalén y los samaritanos no quieren recibirlo. Y vamos a ver al buen samaritano en un ratito, en el capítulo 10, y vamos a ver a la mujer samaritana en los primeros capítulos del Evangelio de San Juan. Entonces uno dice, caramba, ¿no? ¿Qué pasa con los samaritanos? ¿Quiénes son esos bandidos? Ya podemos entender muchísimo más, les digo, muchísimo más. Bueno, discúlpenme, me extiendo, pero el tema me parece interesante. Katia, Quería hacerte una preguntita antes que cierres el tema, que me he quedado con la duda. Cuando fueron conquistados por los babilonios, que duró su exilio, o sea, su deportación 70 años, y sí, por el rey Persia les autorizó y regresaron para reconstruir el templo que había sido, pues, ¿no? Destrozado, ¿no? Zorobabel empieza, ¿no? Zorobabel va con un grupo para comenzar a reconstruir. Yo tenía entendido que los samaritanos habían pedido poder también reconstruir o sea, ayudar a reconstruir el templo, pero no lo dejaron porque ellos ya estaban, como habían estado ya cruzados, esas 10 tribus, no lo quisieron hacer solamente los que eran de la tribu de Judá, ¿no? Que fueron como decir, los que estaban, que no estaban cruzados, ¿no? Pero tú has dicho que ellos no quisieron, o sea, yo tenía no, entendido que ellos sí quisieron, pero no, no los Pati, dejaron. sí, ¿O es es de que la está cosa. mal? Explícame, No, por favor. no, está bien lo que tú dices también, pero mira, es un tema ya, yo estoy simplificando, pero ya surgió el resentimiento de los dos lados, no es un lado contra el otro nada más, de los dos lados. Entonces el judío no acepta el apoyo samaritano, el samaritano no quiere apoyar a los judíos. ¿Y por qué el judío se ha resentido con el samaritano? Uno, el templo de Garizim, en otro sitio que no es Jerusalén. Dos, que se reían y burlaban cuando Jerusalén es invadida. Hay muchos elementos históricos que ellos han vivido que nosotros no conocemos. Pero entonces, ¿no? Es como decir, ¿por qué el puneño está molesto con el limeño? ¿No? Entonces tú dirías, no entiendo, pero hay motivos históricos. Claro, no es tan grave, pero podrían serlo, ¿no? ¿Por qué el arequipeño y el norteño? En fin, que no son, repito, tan graves, pero que podrían ayudar a ubicar. Son circunstancias que han ocurrido y que nosotros no conocemos, pero que si nos acercamos un poquito entendemos.
entendemos. Entonces, ya no es una sola razón, hay varias. Hay varias. Ellos tienen un templo distinto, siguen una parte del libro sagrado, que es la Torá, más no el resto. Y ahí permítanme un solo añadido, mira, porque la cosa es como que interesante y se va complicando para bien, ¿no? Y es que, ¿cuándo nace la religión judía como tal? Porque hablamos de los judíos, pero la religión judía realmente nace, hermanos, y no quiero confundir a nadie, pero con cargo a que lo investiguen mucho más, la religión judía nace a partir del retorno del destierro babilónico, no antes. O sea, lo que hay antes, tú dices, oye, pero Israel existe, y antes que Israel, los hebreos, mira, Abraham, Isaac, Jacob, la esclavitud en Egipto, 400 años, Moisés, Josué, el reparto de la tierra prometida, el rey David, el rey Salomón. Miren cuántas cosas, ¿no? Y todavía no hay religión judía. No hay religión judía. La religión judía como tal va a nacer después de la desgracia de la invasión babilonia y el retorno que permite Ciro. Cuando ellos retornan y reconstruyen la ciudad y reconstruyen el templo, van a formar su religión. Y les digo, invitados a que lo investiguen, y hay libros, investigaciones muy lindas sobre esto, y podemos hablarlo más, pero con los que estén más interesados, ¿no? Pero ahí nace el judaísmo como religión. Entonces, sería injusto pretender decirles a los samaritanos que por qué no seguían la religión de los judíos cuando esta no existía. Si la religión de los si la religión judía como tal nace a partir de la reconstrucción del segundo templo, los samaritanos ya venían con su Torá desde antes. Entonces, hay explicación histórica, no es capricho, no es rebeldía. Yo no quiero seguir tus profetas. No, si esos libros se incorporan después. No, les digo, por eso entender la historia es bien interesante. La Biblia hebrea como tal, con sus tres partes, que son la Torá, el Nevi'im o profetas, y el Ketuvim o otros escritos. Y de ahí sale por las iniciales de la T de Torá, ¿no? N de Nevi'im y K de Ketuvim, el Tanaj, ¿no? Que se considera luego el libro sagrado de los judíos, pero no es el libro sagrado desde el inicio. El libro sagrado inicialmente era la ley de Moisés, la Torá. Entonces los samaritanos se quedan con la Torá y los judíos le agregan lo demás, que es redactado fundamentalmente a partir del retorno del exilio babilónico, recién a partir del siglo V para acá. Entonces, cuentan historias más antiguas, pero que no son escritas sino tiempo después. Miren, cómo les voy dando elementos, ¿no? Ojalá que nadie se me maree, pero de verdad, cómo hay elementos que permiten ubicar más. Porque las cosas son como son. No es por locura de nadie, por capricho de ningún manipulador, de ningún sinvergüenza, no. Oye, que por qué no entienden que son tontos, no. Es que hay historia detrás que explica, ¿no? Manuel Pablo, Cuchi también está dando la mano. Cuchi, ¿me escuchas? Sí, gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias también por la explicación, profesor. Excelente, gracias. He podido entender muy bien eh, esta rivalidad entre samaritanos y judíos. Hay otra cosa que mencionó desde el inicio, cuando los asirios ocupan la región y se produce la mezcla, la unión entre los asirios y judíos, que eran todavía en ese tiempo, ¿no? Los samaritanos, No, no eran judíos, pues. ¿ya? Y ahí es No, ahí también, Cuchi, no eran judíos, no te confundas. ya, los samaritanos y asirios, Así es. ¿ya? Entonces, ese es otro punto fuerte étnico que para el judío no lo toleraba.
Jamás no eran, pues lógicamente no eran judíos, tenían la religión que no era la verdadera, era para ellos no era verdadero ni mucho menos. Son tres puntos básicos y qué importantes. Solamente me faltaba nada más aclarar el último, de la discriminación racial hacia el samaritano o samaritana por parte del pueblo de los judíos. Ya, mira, el punto es interesante, Cuchi. No hay mayor diferencia étnica, porque es el mismo pueblo, ¿no? El mismo pueblo, son en el origen los hebreos, que luego es el pueblo de Israel, o sea, ellos son los mismos. Lo que van a ver, y es una cosa bien graciosa, y cuando leemos atentos el Evangelio nos damos cuenta, lo que van a ver son diferentes formas de hablar el idioma. O sea, ¿cómo se distingue un judío de un samaritano o de un galileo? Por la manera de hablar, ¿no? Es igualito que nosotros, digamos, ni siquiera saliendo del Perú, porque podemos hablar de América del Sur y hablamos diferente, cada país tiene su acento bien particular, ¿no? Un hermano venezolano o un hermano colombiano o un hermano chileno o argentino, más marcado todavía el uruguayo, ¿no? Que el uruguayo es un argentino más marcado. Entonces, tenemos el paraguayo que le mete un poco del guaraní y un poquito canta. Entonces, tenemos formas de hablar en la región de América del Sur, pero sin ir más lejos en el Perú mismo. Si nosotros estamos hablando y de repente yo limeño, pero un hermano de Arequipa interviene y se va a notar al toque, salvo excepciones, pero se va a notar al toque que es de Arequipa por la manera de hablar. O si es un hermano de Piura, al toque. Si es un hermano de Iquitos, al toque. Entonces, esas formas de pronunciar, ¿no? Esa forma de pronunciar del charapa o del arequipeño o del piurano o del limeño, por decir algunos casos, marca diferencias que no son étnicas, que no son de raza, pero que sí identifican, ¿no? Entonces tú le dirías, ¿qué dirías tú a una persona si tú eres una persona que habla el castellano de Lima, digamos? Porque en provincias del norte como Trujillo, Chiclayo, se habla muy, muy limeño, ¿no? Pero entonces, si hablamos el castellano de Lima y alguien que no es de Lima, Tacna, por ejemplo, habla muy como Lima, pero un charapa, un piurano, un arequipeño, un puneño, son bien marcados. Entonces se nota al toque y tú te das cuenta de la diferencia. No por la raza, repito, el DNI dice Perú, pero la manera de hablar es diferente. Y así es como se reconocían ellos en aquel tiempo, y lo podemos ver en uno y otro momento. Por ejemplo, cómo reconocen a Pedro luego de que Jesús es atrapado y lo llevan a donde Herodes. Lo reconocen por su dejo, por su forma de hablar. Por ejemplo, lean en la Biblia así con calma y van a notar, es un vacilón. O sea, la manera de hablar del Galileo, que es lo del más al norte, es diferente del samaritano y diferente del judío, pero no porque tengan diferentes idiomas. Es el mismo idioma, pero lo entonan distinto, ¿no? Lo entonan distinto. Entonces, así es como ellos se identifican mucho por la manera de hablar. Más que una diferencia étnica, no es un idioma diferente, no es una raza diferente, es una forma de hablar diferente. Como que mañana viene a nuestra ciudad de Lima un amigo de Buenos Aires y nos habla 2 minutos y nos mete 7 palabras que nos hacen hasta sonreír, ¿no? Con el che y no sé cuánto, y aquí y allá, que la... ¿No? Entonces lo identificas, pero un chileno de Santiago por lo menos, pero en una, no se tiene que hablar un hermano de Venezuela o de Colombia, en una, tienen su cantito, su forma. Ahora, nosotros pensamos que hablamos sin canto, ellos dicen que sí cantamos, pero cada uno tiene sus maneras que nos identifican. Ahora, en algunos casos nos confunden, pero normalmente aciertan, ¿no? Normalmente se acierta y es, repito,
la manera de hablar el idioma. Eso estaba presente en el antiguo Israel entre la manera de hablar de un galileo, de un samaritano y de un judío. Ahora, yo les he hecho mucho énfasis en la influencia asiria sobre Samaria, pero sería, creo, un error no decir algo, siquiera poquito, de la influencia asiria en Galilea. Ojo, Galilea se salva, o sea, es como que hay un puente entre Galilea y Judea, que son los auténticos judíos y los de Samaria, ¿no? No, no, no. Galilea también tiene influencia extranjera pagana. Y por eso, por ejemplo, entendemos cuando dicen de Jesús, ¿se acuerdan de Natanael cuando dice qué de bueno puede venir de Galilea? No lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver más adelante. Y ustedes lo han visto seguro en tantas homilías, tantos domingos. ¿Qué de bueno puede venir de Galilea? ¿Qué de bueno puede venir esa tierra del norte? Esa tierra mezclada con paganos. Esa tierra donde hay una casa judía y 3 paganas al costado, y otra judía y 4 paganas al costado. O sea, no es un pueblo judío puro, es un pueblo mezclado, porque conviven judíos y paganos. Y en la medida en que te vas más al norte, eso ocurre más. Entonces, en la zona donde Jesús crece, en su infancia y juventud, Galilea, hay mucho eso, ¿no? O sea, hay mucho de que se conserva la religión de Yahvé, pero hay mucha influencia de familias paganas. Y te vas un poquito más al norte dando la vuelta y llegas a la tierra de Pablo, el apóstol, Pablo de Tarso, ¿no? Y donde Pablo, mucho más. En Tarso, Pablo es un judío de Tarso, pero con una influencia pagana amplia, que no significa que Pablo estuviera confundido en su fe, pero significa que, a ver, si podemos pensar con mente abierta, significa que tu apertura, ponte a pensar, si tú has vivido en una sociedad así, tu apertura, tu capacidad de aceptar a personas que no son de tu propia fe es más grande, ¿no? Si yo vivo entre mis hermanitos y todos son judíos, como que me cierro. En la medida en que estoy más al norte, tengo más capacidad de aceptar, de entender que hayan otros que piensan distinto. Miren, cuánto detalle hay, hermanos, cuánto detalle. Por eso lo que hice en 15 minutos fue solamente un inicio, pero ahora hemos hecho mucho más. Pero de verdad, digo, son temas que ustedes mismos deben investigar, no me crean, no me crean, son conclusiones mías, pero investiguen, curioseen, porque les va a dar mucha más base para la fe y para entender las cosas. Cuando Jesús se mueve de tal manera, cuando dice tal cosa, cuando habla de los perros, por ejemplo, ¿no? Los perros, los perritos. ¿Quiénes son los perros? Entonces, vamos entendiendo más, y cuando otra vez regresamos a la Biblia se lee más fácil y con mucho más claridad. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, todas las veces, porque me ha aclarado bastante todo el panorama. Sí, esa es la intención, Puchi, sí, gracias, gracias. La idea es que, de verdad, como dijo Katia también, la idea es que ustedes pregunten y en la medida en que se pueda contestar entre todos lo haremos, ¿no? Pero no nos quedemos en la duda. O sea, de verdad que lo que no sería aceptable es que hagamos el esfuerzo de hacer un curso que dura años y que no se nos aclaren las cosas. Tiene que aclararse, sí o sí, no hay escapatoria, pues. No nos permitamos, sería un pecado, ¿no? Es decir, oye, me dediqué 2 años, 3 años a estudiar la Biblia y no entiendo. Pucha. Entonces el profe era malazo o no pusimos el esfuerzo, ¿no? Pero creo que si hacemos el esfuerzo entre todos, se va a ir aclarando, aclarando, y ustedes sigan investigando, porque yo repito siempre, no me crean, seguramente en más de una cosa que digo no está bien, entonces ustedes me ayudan y crecemos, pero, pero las cosas no son tan sencillas como que 2 y 2 es 4, como que Israel es un solo territorio con una sola unidad, como que, no, las cosas son complicadas entonces como lo es ahora.
Pensemos en nuestra sociedad, nomás qué complicada es, ¿no? Y era diferente en esa época. No, era lo mismo. Ideas, pensamientos, tendencias, ideologías, conveniencias, intereses. Era lo mismo. ¿Los fariseos eran un solo grupo monolítico? No. Los saduceos más bien sí, ¿no? Porque eran unos convenidos, pero los fariseos, gente muy dedicada al Señor y muy linda. Entonces, mucho que pensar al respecto, hermanos. Bueno, Manuel Pablo, qué bonito que, mire, hemos tocado toda la sesión este tema clarito ya, para lo pueden volver a repasar. Está quedando grabado, porque ya el próximo martes vamos a entrar de lleno al capítulo 10, porque ya son ahorita las 9:30 de la noche. Se pasó la hora. Entonces, sí, entonces vamos a poder comprender bien, como si llegamos hasta ver la parábola del buen samaritano. Entonces, con muchas más ganas, mucha más ilusión, incluso ver el video nuevamente que ha dejado Manuel, que está el mapa, que está todo. Ahora ya Guillermo podrá ver en su tablet ya el mapa más grande. Entonces, es más, si se pudiera imprimir, no has dejado el PPT, ¿no, Manuel? Pero está ahí, le toman una captura de pantalla y es muy didáctico, súper didáctico. Sí, perdóname, Katia, ese mapa, el mapa que es muy sencillo, yo lo he sacado de internet, pero sí se los he compartido antes, ¿ah? Ese y más mapas les he pasado. O sea, les digo, Sí, me acuerdo. en el tiempo les he ido pasando cosas. Lo que pasa es que si borran, ya, pues caballero, ¿no? Pero ahí está, ahí está. Lo tenemos La voy impreso, creo, Manuel Pablo, lo de antes, Claro, te ustedes, estoy diciendo del la mapa. presentación, sí, la Sí, sí, Anita, y presentación de... yo recuerdo que incluso en algún momento la sí, sugerí. lo imprimimos, sí. Yo, por ejemplo, lo tengo acá en la pared de mi pequeña oficinita. Tengo ese mapa Ujú, impreso en un tamaño grande de A3, que es un doble A4. Lo tengo impreso en un claro. material como plastificado y lo tengo pegado en la pared. Entonces, yo cuando estoy acá, siempre, a todos los días cuando preparo algo, solamente levanto la cabeza y miro el mapa, ya lo tengo grabado. Y tengo un poco Bien, las diferentes zonas y los Yo vecinos. bien, les voy a pasar el mapa para las personas que se han integrado recién, entonces, para que lo puedan tener y lo tengan ahí a su alcance, no hay problema. Pero ahora ya gracias. siendo 9, no, a ustedes por su participación, siendo 9:32 de la noche, creo que es momento de dar gracias al Señor, hacer una acción de gracias para nuestro Padre amado. Entonces, si alguien desea hacer la oración final, la oración de esta noche, encantada, puede levantar la manito. Está en silencio, ¿qué pasó? Ok, Seti, muchas gracias. Activa tu micro. Vamos a darle gracias al Señor. Activa tu micro, listo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, gracias Señor, porque en esta noche nos has instruido, nos has hecho avanzar en nuestros conocimientos y el Espíritu Santo, ese espíritu de paz, ese espíritu de misericordia, ese espíritu de enseñanza, de paciencia, se lo has dado al hermano Manuel Pablo, porque ha derramado todo lo que sabe, nos ha instruido grandemente y te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón porque a veces no hacemos lo correcto, no se nos pasa el día, pero no valoramos muchas veces, Señor. Por eso te pido perdón, Señor, perdón. Gracias a Manuel Pablo, envíale el Espíritu Santo, bendice su hogar, sus hijos, que siempre esté en él el don de la enseñanza tan bello que tú le has dado, Señor. Y a nosotros, amado Dios, ábrenos el corazón, quítanos el corazón de piedra que a veces tenemos, ¿no? Porque no seguimos las instrucciones como tiene que ser, Señor. Haznos más dóciles para aprender tu palabra y poderla difundir, Señor, cual tal es, Señor. Gracias, Dios mío, y te decimos a ti, Madre Santa, nos sigas acompañando, nos sigas dirigiendo, y te regalamos una rosita, Madrecita linda. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanitos. Gracias, Manuel Pablo. Santo. Gracias, Eti. Gracias, Katia. Y Gracias, Manuel Pablo. Buenas noches a todos.